Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta es una pregunta que ha recorrido el tiempo, los años, y sigue todavía aún diciéndose. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Todos tenemos algo de Natanael. Con esta pregunta se revela claramente la psicología de Natanael, pero de todos nosotros de alguna manera. Porque todos llevamos dentro la inquietud de querer ser hombres de fama, hombres que salgan en los periódicos. Hasta desde niños ya tenemos esa inquietud. Recuerdo que estaban discutiendo dos niños sobre quién era el mejor. Y uno de ellos decía: «Pues mi papá es el alcalde». Y el otro decía: «Pues mi papá es el presidente». Y después el otro como que se queda callado y dice: «Pues mi papá ya trabaja allá en los Estados Unidos y consiguió un trabajo en la NASA». Aquel otro niño no supo qué decir y entonces, así como queriéndose deshacer del compañero, le dice: «Sí, seguro que tu papá trabaja en la NASA y lo agarraron de experimento». En el fondo, detrás de estas discusiones, ¿qué hay? El simple deseo de querer ser el mejor, de querer destacar por algo. Este Evangelio nos revela en qué hay que destacar. Y creo que para ti y para mí es una gran lección. Porque se trata de 3 contra 1. Vamos a decir así que se trata de 3 contra 1 en el primer punto. Porque Felipe era de Betsaida, Andrés era de Betsaida, Pedro era de Betsaida. Aquí no dice que Natanael era de Betsaida. Vamos a pensar que no. Así es de que ya hay 3 contra 1. Pero el Evangelio empieza de una manera muy sencilla. Dice que Jesús decidió ir a Galilea. La tierra que Jesús amó tanto, Galilea, como el lugar de la predicación. Se podía decir que también hoy Jesús elige nuestra propia tierra como lugar privilegiado de evangelización. Tómalo así. Jesús elige tu propia tierra. Y Jesús en el camino se encuentra con Felipe. Ya se había encontrado con Pedro, que fue atraído por su hermano Andrés, y Andrés atraído por San Juan Bautista, y Andrés y Juan, los dos, habían hecho la experiencia con Jesús, pasando aquel día, eran las 4 de la tarde, dice el Evangelio. Bueno, 2 que fueron convencidos por San Juan Bautista. Después Pedro, de la misma tierra, de Betsaida, que fue convencido por su hermano Andrés. Ahora ya son 3. Y resulta que Felipe, el tercero que se convenció, simplemente dice el Evangelio que encontró a aquel de quien Moisés en la ley y también los profetas habían hablado. Se encontró con Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, un pueblo pequeño. En el pueblo simplemente Jesús vivía.
y vivía como el hijo de José. En otros pasajes se dice el hijo del carpintero, el hijo de María. Una persona sencilla en el pueblo, viviendo. Y resulta que Felipe convivió con él. Sí, con el hijo de José. Y en la convivencia, que en el Evangelio aquí no nos narra, ¿qué habrá descubierto? Eso sí nos lo dice el Evangelio. Descubrió que este sencillo hombre de Nazaret era de quien Moisés escribió, de quien los profetas escribieron. A Felipe no le entró ninguna duda. ¿Con qué sencillez creyó? Con la misma que creyeron Pedro, y con la misma que creyó Andrés, y con la misma que creyó Juan. Así es de que de la misma tierra de Betsaida ya hay 3 que creen en Jesús. Y aquí Felipe, el último de los 3. Felipe entonces se encuentra con Natanael. Podríamos decir, el Evangelio no nos lo dice, pero que Natanael era amigo de Felipe. Quizá claramente sí, porque así es como pasa. Las cosas se cuentan entre amigos. Así es de que ya tenemos que 3 amigos del mismo pueblo van a motivar o motivan al cuarto Natanael. Y Natanael ya no es tan sencillo. Natanael es aquel que anda buscando crecer, ser grande. Pues probablemente es lo que se deduce. Como muchos de nosotros que andamos a veces buscando ser grandes, aunque a veces somos de un pueblo muy pequeño, pero buscamos ser grandes porque todos tenemos dentro como un afán de querer ser lo más grande. Y entonces andamos buscando apariencias, andamos buscando poder, andamos buscando renombre. Claro que sí. Por eso es que todos tenemos algo de Natanael. Y en esa pregunta que Natanael hace a su amigo Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, está ya implicado el deseo de que él no quiere mezclarse entre los pequeños, sino ser grande. ¿Verdad que así nos pasa muchas veces a nosotros? ¿No nos queremos mezclar con los pequeños porque nos gusta ser grandes y porque andamos buscando lo grande, el poder, sobresalir? Y sin embargo, la mejor manera de sobresalir ya nos la está diciendo el Evangelio cuando el simple y sencillo Felipe le dice a Natanael: ven y lo verás. Ven y lo verás. Las 2 palabras mágicas, las 2 actitudes que uno debe tener para poder ser grande. Ven y lo verás. La grandeza de una persona no está en el lugar de proveniencia. La grandeza de una persona no está en las cosas que posee. La grandeza, nos está revelando el Evangelio, está en el ven y verás. Es decir, el hombre es grande cuando ve con los ojos de la fe y hace la experiencia desde el corazón y con la fe de lo único que verdaderamente nos hace grandes: el encuentro con Dios. Vibrar y buscar ese encuentro con Dios en el corazón es lo que más grande hace a un hombre. No en balde muchas mamás queriendo que sus hijos sean grandes, porque está en el deseo de toda mamá que su hijo sea grande. La verdadera mamá que busca la grandeza real le dice muchas veces a sus hijos: no importa, hijo, qué es lo que haces, pero hazlo bien. Y si vas a ser barrendero, que seas el mejor barrendero. Es decir, en el fondo esa mamá está diciéndole a su hijo: no importa qué haces, pero hazlo por Dios y por amor a Dios. Realmente, esto es lo que Jesús tenía de grande. No simplemente que vivía en un pueblo pequeño, en una familia sencilla, sino que Él era Jesús. Sí, no por el nombre, sino por la realidad de su vida. Jesús es Dios salva, y lo que hace grande a Jesús es que es Dios salvando. Dios haciendo lo que Él sabe hacer, salvar.
A ti también te puedo decir que te hace grande el dejarte que Dios te salve, el dejarte que Dios haga maravillas en tu vida, el hacer la experiencia de Dios que te salva y tú que te dejas salvar por Él. No importa de dónde seas. En ese sentido, lo mismo seas rico que pobre, lo mismo tengas hacienda que no, lo mismo seas inteligente que no, en realidad te va a hacer grande cuánto grande es el Dios que tienes en tu corazón. Por eso, el ven y lo verás es lo que nos hace grandes. El ir, encontrarnos con Dios, hacer la experiencia de Dios, pero eso todos los días. Y la experiencia de Dios todos los días no es más que hacer lo que tenemos que hacer. No en balde aquella frase de un pensador que hablaba en la radio es tan importante. Él simplemente decía, lo más importante es hacer que las cosas importantes sean las más importantes. ¿Qué hay más importante que tener a Dios en el corazón? Por eso San Agustín bien nos repitió con esas sencillas palabras: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Esa es nuestra mayor riqueza. Eso es lo que nos hace grandes. En esta vida, estar poniendo nuestro corazón en el mejor descanso, que es el encuentro con Dios todos los días, haciendo lo que Él nos pide. ¡Qué hermoso! Después entonces de que Natanael hizo la experiencia de Jesús, en la cual Jesús dice: este es un verdadero israelita, y él se sorprendió. ¿De qué me conoces? ¿Cómo no nos va a conocer Dios? Si Él es el que nos guía, si Él es el que nos creó. Y Natanael se queda sorprendido cuando el Señor le dice: antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto, y te vi debajo de la higuera. Como diciendo, yo ya tenía pensado en llamarte para que hicieras la experiencia. Esta frase, yo ya te tenía pensado, o ya tenía pensado en llamarte para que hicieras la experiencia de mí, vale para todos. El Señor desde la eternidad tiene pensado a ti y a cada uno llamarnos para que hagamos la experiencia de Él. Tiene pensado Dios ese momento. ¿Por qué se lo retrasas? No, hijos míos, no retrasemos el momento de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esa quizás sea la mayor de las grandezas que cualquier hombre puede soñar. No retrasar el plan de Dios en la vida personal. El plan de Dios es que todos nos salvemos. No hace falta entonces que el Señor llegue a decirnos: antes de que tú nacieras, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, ya tenía previsto el momento para encontrarme contigo. Y bien, si Jesús después termina diciendo: el cielo y la tierra se van a unir, claro, y los ángeles del cielo bajarán y subirán. Jesús estaba hablando del momento en que subiría al cielo, donde también del cielo bajarían ángeles y subirían. Y aquello era ya la demostración de que de Nazaret puede salir cosa buena. También de tu propia tierra tú puedes salir, y algo muy grande en ti se va a realizar: la salvación. Qué hermoso, hermoso contemplar que también de los pueblos pequeños nacen personas grandes, porque lo que nos hace grande no es el pueblo ni lo que llevamos puesto, sino la experiencia real del Dios que nos ama. Ojalá, hijos míos, todos los días pudiéramos hacer esa experiencia. Yo le ruego al Señor que nos permita todos los días encontrarnos con Él, pero sobre todo que nos permita la gracia de abrirle las puertas de nuestro corazón para encontrarnos con Él. Amén.